Daniel y los modelos numéricos deterministas y predicción de fenómenos meteorológicos adversos. Daniel, cuando quieras. Lo primero es agradecer a la directiva de Acomet que me haya invitado como ponente, creo que es la primera vez en mi vida que digo esta palabra, de un seminario. Para los que no me conozcáis, aunque ya me han presentado, soy Daniel Santos, trabajo como consultor en meteorología durante los últimos 15 años. He trabajado en proyectos durante 8 años en AEMET, casi 8 años en AEMET. Ahora también colaboro con Puertos del Estado y llevo la meteorología para la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras en cuanto a modelos numéricos. Y llevo bastantes líneas de investigación relacionadas con meteorología y sobre todo con sistemas de predicciones por conjuntos o ensembles, que es lo que veremos en la segunda parte de este seminario. Ahí tenéis todo mi contacto. Podéis preguntarme tanto ahora a través de Twitter, que sabéis que soy bastante activo en cuanto a temas de meteorología, y podéis preguntarme por mail o podéis hacer cualquier consulta sobre esta temática o sobre cualquiera de las que en teoría entiendo. La idea de esta primera charla es hablar un poco de lo que pone ahí, de modelos deterministas, en lo que pone en el punto 3. Realmente, hace un tiempo que ya este término de determinismo ha caído en desuso. De hecho, científicamente hablando, ya se hablan como modelo single o modelo único. No se llama el modelo determinista, por si acaso lo buscáis en bibliografía o en algún tema, porque, como veremos después, la atmósfera es caótica, pero además el caos es caos determinista. Entonces había una confusión ahí de términos, entonces se utiliza single model o modelo único y modelo probabilista o ensemble. ¿Cuál es la idea de esta charla? La idea de esta charla es contar un poco hasta dónde llegan y hasta dónde no llegan los modelos. Que sepáis un poco, ya he visto que la formación es muy diversa, pero que sepáis un poco qué es un modelo, cómo funciona un modelo, qué es lo que hay detrás de los modelos, cuánto esfuerzo hay detrás de los modelos y que veamos hasta dónde llegan. Luego le dejo a Paco el toro para que toree y que diga de esos modelos cómo el predictor al final es el que tiene que tomar la decisión. Yo siempre intento decir que como predictor numérico o como consultor, yo trato de usar los modelos como herramienta de toma de decisiones. Es decir, para mí una predicción no es más que una toma de decisiones, igual que en cualquier otra empresa o en cualquier otra decisión. O sea, una predicción no es una cosa rara, es una toma de decisiones. Entonces, yo lo único que quiero darle es al comunicador, si lo va a usar, al predictor, si lo va a usar, son todas las herramientas que están disponibles para que él tome la mejor decisión posible. La mejor decisión posible puede ser directamente poner un aviso en caso de un fenómeno adverso o simplemente decir que va a haber sol y moscas durante el verano en agosto. Pero es una toma de decisiones. En esta introducción lo que trataba de decir, y como venía una charla de comunicadores, a mí siempre que me preguntan ¿y tú quién eres? ¿O tú de quién eres? Yo sé algo de meteorología y me dedico a cosas de ordenadores, siempre digo lo mismo. Y lo primero me dicen, ¿y qué tiempo va a hacer mañana? Digo, yo qué sé, sinceramente, es que no lo sé. Y luego me dicen, en casa de herrero cuchillo de palo. No soy predictor, no hago predicciones. Entonces, cuando hablan de meteorología, lo siento, a quien nos ven es a vosotros, ¿eh? En el 90% de los casos a quien nos ven es a vosotros. Lo que la gente, el público en general entiende de un meteorólogo es ese. El que sale todos los días en la tele, el que habla en los medios de comunicación, y la meteorología que entienden son los minutos de después del telediario. Eso es lo que se entiende de meteorología. Si ya usuarios más avanzados dicen, bueno, ¿meteorología qué es? El típico mapa de huevos fritos. Voy a la web y tengo el mapa de huevos fritos y esto es la meteorología que yo quiero saber. Y es verdad, ¿eh? Si ya llegamos a algunos, ya los más avanzados llegamos, a mí yo en meteorología sé de huracanes, de cambio climático y de cosas de estas, y eso lo entiendo yo como meteorología. Si ya llegamos a un nivel muy alto, como muchos de aquí, entenderéis meteorología lo que es Paco. Esa persona que está detrás que siempre está así, que siempre estamos así, rodeados de ordenadores y con la cara puesta en pantallas viendo un montón de mapas, un montón de historias, sobre todo los predictores.
Yo no estoy así. Yo básicamente lo único que tengo es una pantalla llena de números. Pero bueno. Y también otro punto de meteorología ya es los aficionados que estáis muy activos en la red, con redes de observación, con garitas meteorológicas y con las observaciones y qué temperatura hace, y hace frío, hace calor. Siempre digo la misma frase, hay una frase en francés que dice que hablar del tiempo es hablar de nada, porque es lo que se utiliza en un ascensor para no decir solo hola, ¿vale? Y después de todo esto, yo en todos estos trocitos, quizá donde me veo un poquito más es aquí, pero no. Realmente yo soy este, ¿vale? Yo vivo en el mundo del Lego, con un trocito de cosita ahí, con un maquetita, y con esa maquetita es con lo que yo trabajo. Para que veáis, aquí es en el momento en el que estamos trabajando en los modelos, ¿vale? Esto es lo que yo soy. A ver cómo le explico yo al público general que yo lo que me dedico es a jugar con mis amigos, a hacer maquetitas y a poner en marcha vientos y a poner un montón de historias en marcha para que esos señores que salen en televisión o esos meteorólogos tomen decisiones. Pero realmente soy esto, ¿eh? Y sobre todo lo que tenéis que tener en cuenta es esto, y esto sí que es verdad, que los modelos meteorológicos son a la meteorología lo que el Lego es a la realidad. Es un modelo, ¿vale? No os creáis que es la verdad. De hecho, me meteré con Paco y con su ATAP y sus modelos conceptuales basados en los modelos meteorológicos. Porque claro, generas un modelo conceptual basado en una cosa que está basada ¿en qué? En un Lego. Uf, miedito. Pero bueno, volvamos un poco ¿de qué va esto de los modelos numéricos? Sabéis que Viernes en 1904, estamos hablando de que la meteorología de modelos numéricos empezó en 1900, ¿vale? Empieza a trabajar con modelos numéricos. Durante los años 20 empieza la escuela noruega con concepto de frentes y la meteorología desarrollada todo a partir de la observación. De hecho, todo el mundo me pregunta cómo se hace una predicción muchas veces, y cuando he dado clases en másters o he dado clases en escuelas, lo primero que le pregunto a los alumnos es cómo se hace una predicción. Y la gente te dice, acabando la carrera, te dice, no, con el satélite. Me quedo, ¿eh? No, una predicción, el 99% de una predicción es el modelo, porque de ahí es el que os da la evolución, ¿vale? Pero los primeros modelos simplemente se basaban en la observación, tenían una serie de observatorios y yo no sé si habéis hecho alguna vez trazado de mapas con Synops, es simplemente unir puntos. Jugaban aquel juego que nosotros teníamos en los periódicos que aparecían para los niños, que salían los numeritos y unías los puntos, pues a eso jugaban los meteorólogos del principio. Después, en el año 40, aparecen los globos meteorológicos y más observaciones en la vertical. Hasta entonces todo era en la horizontal, eran los observatorios que se tenían y se tenían datos solo en observatorios. El más antiguo de la península ibérica está en San Fernando, en Cádiz. Tenéis datos históricos desde hace un montón de tiempo y de hecho también hay una rama, es paleometeorología o paleoclimatología, donde la gente busca hasta en anaqueles de navegación para saber el tiempo que hizo en algún momento. Y Rossby, otro gran famoso meteorólogo, mostró que los movimientos atmosféricos pueden ser predichos usando la física. Hasta entonces no hablábamos de física. En los 50, estamos hablando de 1950, para que veáis hasta dónde estamos ahora con la predicción numérica, pero estábamos en 1950, es cuando Viernes, Charney, Fuhr y von Neumann empiezan a hablar de vorticidad y de temas de convergencias, divergencias y con aproximaciones cuasi geostróficas. Esto igual a algunos os suena a chino, pero aproximaciones, simplificaciones de las ecuaciones del movimiento de la atmósfera para generar las primeras evoluciones del tiempo. ¿Cuál es el problema? Pues que los modelos, como veremos, son numéricos y hasta que no aparecen los nuevos ordenadores no hay nada que hacer. En los 80 empiezan a aparecer los supercomputadores, con ello empiezan a aparecer los modelos más sofisticados y aparecen lo que se llaman, lo que vamos a tratar en la primera charla, que son las predicciones deterministas o predicciones single o predicciones únicas. En los 2000, en el año 2000, cuando yo ya estaba en la meteorología, es cuando empezamos a hablar de ensembles, sistemas de predicciones por conjuntos
intento de, en este caso es un cono del huracán y que no sé ni quién es Katrina, ¿vale? Pero esto hasta la década del 2000 no existía. Y lo que veremos, lo que tratamos con los EPS es tratar de comunicar incertidumbre. Pero no te queremos dar información y lo que queremos comunicar es incertidumbre. Pues veremos. Bueno, también os quería... Esta parte, principio de la charla, y gran parte de esta charla está en un artículo que está colgado, un artículo mío, bastante, entre comillas, sencillo, porque trata de no usar muchas ecuaciones y trata de ser bastante simple en la página de ACOMED, en la cual se describe un poco la evolución de los modelos numéricos y por qué se llega de los modelos numéricos deterministas a los probabilistas. Lo podéis descargar, lo podéis ver, y vamos a hablar un poco de por qué los modelos numéricos. No sé si esto asusta o no asusta a los comunicadores de repente que aparezcan aquí ecuaciones, pero voy a intentar que sean 4 o 5 ecuaciones en toda la charla, ¿vale? Para los que estudiasteis físicas o para los que tenemos la carrera ahí un poco todavía en el recuerdo, estas son las ecuaciones del movimiento de los fluidos atmosféricos, ¿vale? Y tenéis 4 ecuaciones que son la ecuación del momento, la ecuación de continuidad, la ecuación de energía y la ecuación de los gases ideales. Con estas 4 ecuaciones, los modelos numéricos tratan de hacer evolucionar las masas de aire, ¿vale? Cogen un estado inicial y lo hacen evolucionar. Pero la mayoría, el grave problema de estas ecuaciones es que son no lineales. ¿Qué quiere decir que sean no lineales? Pues básicamente que sean no lineales quiere decir que no podemos decirle que hay una solución única y de forma analítica. Qué palabras. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente no podemos decir que el tiempo de mañana es 3 veces el tiempo de hoy, ¿vale? No hay una fórmula para expresar esa solución. Entonces, ¿qué es lo que se nos ocurre a los científicos? A los que yo no sé si soy, pero ahí ando. Pues que debido a la no linealidad, lo que vemos es que no hay soluciones analíticas y decidimos utilizar aproximaciones y utilizar los LEGO, que son los modelos numéricos. Empezamos a simplificar, simplificar, simplificar y utilizamos métodos numéricos para resolver esas ecuaciones. Lo primero que hacemos para simplificar es, como tengo que usar métodos numéricos y como toda la atmósfera no la puedo coger como un todo porque ya he visto que es no lineal, ¿y qué hago? Pues lo primero que hago es, vamos a hacer trocitos y miremos qué pasa en esos trocitos. Los trocitos, básicamente, como veis, es diferentes formas de hacer trocitos. Esas formas de hacer trocitos las llamamos discretizaciones y lo que queremos hacer son, vamos a decirlo de forma sencilla, cubos en los cuales resolvemos los procesos atmosféricos. Estos cubos se resuelven en el espacio y en el tiempo porque ya tenemos una cosa discreta y entonces obtendremos valores pues, o bien en las esquinas del cubo o en el centro del cubo. ¿Pero qué pasó? Que el señor Lorentz, que fue al cual conocí en el Centro Europeo antes de que muriese, en el año 2008, era un matemático y americano y trabajó en el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo en los últimos años y era pionero en la teoría del caos. Y ahora un término que todos utilizáis y que utilizamos en la vida cotidiana como el efecto mariposa viene de este señor, el señor Lorentz. Él lo describió en el año 72 en una reunión de la American Association y el título de su comunicación del Congreso era que la predecibilidad, que si el batir de las alas de una mariposa en Brasil podía generar un tornado en Texas. Esto es lo que conocéis todos como efecto mariposa. Este artículo está en toda la comunicación y la podéis leer. Es súper interesante. Lo que viene a decir es que debido a la no linealidad de estos fenómenos, cualquier pequeño cambio puede provocar un efecto en otra parte del mundo. El ejemplo es muy exagerado, pero bueno. Lo que dijo Lorentz en sus artículos durante el año 63 es que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales del problema que nosotros queremos hacer, que es saber cómo va a evolucionar el tiempo, generan soluciones totalmente dispares. Y que debido a ese desconocimiento con exactitud de la condición inicial, esta predictibilidad, depende de quién lo diga y cómo se diga, parece que la palabra correcta es predictibilidad, pero bueno,
de los estados futuros atmosféricos está limitada en el tiempo. Es decir, no podemos hacer predicciones a 200 días. Cuando alguien me habla de predicción estacional y me dice, este verano va a ser el verano sin verano. Yo, bueno, pues cuando te digan que el 15 de agosto va a llover, igual también me lo creo. ¿Vale? Esa predictibilidad ya sabemos que está limitada en el tiempo. Seguimos trabajando para aumentar esta capacidad de predecir muy lejos, pero las incertidumbres, esas discrepancias en la condición inicial y ya veremos, y las aproximaciones que hacemos nos hacen que los errores crezcan en el tiempo. Crecen tanto que al final la predicción no tiene validez, o tiene muy poca validez. ¿Cómo demostró esto Lorentz? Yo creo que lo habéis visto todos, o si no lo habéis visto todos nunca, es el famoso atractor de Lorentz. El atractor de Lorentz es una simplificación de ecuaciones, os lo pongo aquí para que lo veáis, y es una simplificación de las ecuaciones de Navier-Stokes, que es como lo que se llaman modelos de Lorentz, que es como simular muy simplemente el comportamiento de un fluido dinámico. Y vemos cómo rápidamente, por la evolución y por la no linealidad, se genera una dispersión en las soluciones. ¿Vale? Podéis ver cómo, partiendo del mismo estado inicial o ligeramente diferentes, rápidamente el atractor va generando estados, se pasa de un estado a otro de forma cuasi estacionaria. Lo importante de esto, que es lo que estábamos viendo, es que veamos que hay una influencia de la condición inicial. Es decir, la atmósfera es caótica por la no linealidad y que desconocimiento de esa condición inicial nos va a hacer que la predicción del tiempo sea difícil. ¿Vale? Entonces, ¿qué decidimos? Pues bueno, pues nos metemos en el mundo de los modelos deterministas. En un principio establecemos que esa condición inicial, como veremos, es buena, lo suficientemente buena. Y ya veremos cómo hacemos para que sea lo suficientemente buena. Y la hacemos evolucionar en el tiempo con un modelo. Ya estáis viendo que todo esto que estoy contando ahora sobre modelos deterministas empieza a temblar de alguna manera, porque si estoy diciendo que es caótico, que si tiene que ver con la condición inicial, que si el modelo es una aproximación, ahí hay una serie de agujeros que vamos a ver, a tratar de cómo llegamos. ¿Qué es un modelo numérico? Todos los usáis, todos los veis, pero muchas veces no se cae en la cuenta de qué es. ¿Qué es un modelo numérico? Pues un modelo numérico básicamente es unas condiciones iniciales y de contorno, veremos qué son las condiciones de contorno, que son para modelos de área limitada, y veremos lo que son. Una parte dinámica del modelo, que son esas ecuaciones que hemos visto antes, resueltas de forma numérica y aproximadas y quitadas términos para que simplificadas, y veremos también un poco de las simplificaciones, y unas parametrizaciones físicas. ¿Qué son las parametrizaciones físicas? Son todo aquello que no está aquí, se pone aquí. Esto es el cajón desastre. Y no desastre, sino desastre. ¿Vale? Es decir, es un desastre, porque son unas aproximaciones brutales. Tan brutales como que son ecuaciones semiempíricas para buscar que esto sea más realista. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos? En la parte de la dinámica ya os he contado que lo primero que hacemos es... Lo primero que hacemos es discretizar. ¿Qué llamamos discretizar? Discretizar lo que hacemos es, empezamos a coger el mapa y la atmósfera, recordad que la atmósfera es 3D, y le hacemos cuadrados, rombos, ondas, lo que queráis, pero lo hacemos trozos, porque si no lo hacemos trozos, no vale. Y ahora veremos la influencia de esos trozos. Ahí tenéis el grid gaussiano reducido famoso del centro europeo, para aquellos que lo usáis. Cuando os bajáis datos del centro europeo y os hablan del famoso grid gaussiano, pues eso es una imagen del famoso grid gaussiano, y esto es un típico gráfico de rejillas de Arakawa, donde se computan los vientos en un lado, las masas en otro. Bueno, son formas de hacer trozos la atmósfera. En la horizontal, ¿vale? ¿Y qué pasa en la vertical? Lo siento, Daniel. Vale, muchas gracias. ¿Qué pasa en la vertical? Pues en la vertical hay que hacer lo mismo. En la vertical hay que hacer lo mismo, hay que decir, yo la atmósfera la quiero dividir en estratos. Casi siempre lo que se hace es, dice, bueno, como el estrato que más me interesa, meto más niveles en la parte de abajo y dejo más niveles en la parte de arriba. Este es un ejemplo de cómo va
la rejilla vertical del centro europeo, cómo iba, perdón, que pasó de 60 niveles en la vertical a 91 niveles en la vertical. Y esto es un ejemplo de una rejilla, creo que de uno de los famosos modelos, no sé si de Worf o MM5 o cualquier modelo de estos de alien limitada, donde utiliza una coordenada sigma y veis un poco cómo funciona el modelo. Lo que hace el modelo es eso. Primero lo hago cuadrados y a esos cuadrados les doy volumen. Eso tiene una importancia, como ya veremos. Bueno, ya hemos dividido la atmósfera en estos cubos. En la horizontal hemos hecho con las rejillas de Arakawa, de rombos, de espectral, hemos hecho trozos. Las hemos puesto en la vertical y ahora nos queda una tercera, bueno, una cuarta variable, que es el tiempo, ¿vale? Y me parece importante que entendáis qué es el tiempo para un modelo. ¿Qué es lo que conocemos los modelizadores como paso de tiempo del modelo? ¿Qué es lo que conocemos como paso de tiempo llamada de la física? ¿Y qué es lo que conocemos como salidas del modelo? ¿Por qué es importante que conozcáis esto? Porque básicamente a vosotros lo que os llegan son unos mapas que son cada 3 horas, cada 6 horas, y si no tienes en cuenta cómo se han generado esos mapas, te pueden inducir a error. Entonces, ¿qué es el paso de tiempo del modelo? El paso de tiempo del modelo es cada vez que se resuelven numéricamente todas las ecuaciones. Para que os hagáis luego vamos a echar unas cuentas para que os hagáis idea y una magnitud de este problema. ¿Qué es lo que hacemos? Pues básicamente en ese cubo las tenemos que hacer evolucionar. Supongamos que ese cubo tiene 10 kilómetros. En un modelo euleriano que ya veremos lo que es, el paso de tiempo suele ser de 3 por delta x o 5 por delta x. Esas ecuaciones en toda la rejilla donde estemos trabajando se resuelven 3 veces por delta de x. Delta de x, si son 10 kilómetros, el delta de x nos dice que son 3 por delta x, son 30 segundos. Es decir, cada 30 segundos vamos a resolver en toda la rejilla la evolución del tiempo. Y lo que hacemos y lo que os llega a vosotros es que cuando cada 30 segundos el modelo está contando, llego a las 3 horas, le digo, sácame un grafiquito, que es lo que os llega a vosotros. Pero tened en cuenta que el modelo ha estado computando desde el instante inicial que le hemos puesto en marcha cada 30 segundos la evolución del tiempo. O cada 50, si es 5 por delta x, o si es un modelo semilagrangiano, que ya veremos lo que es, pues puede bajar ese paso de tiempo. ¿Qué son el tiempo de las llamadas en la física? Ese tiempo que os he contado es el tiempo de la dinámica, de la parte de linearización de las ecuaciones, pero también os acordáis que os he dicho que había un cajón desastre, que son las llamadas a la física. La física del modelo son las parametrizaciones y esas parametrizaciones no se les suele llamar en cada paso de tiempo del modelo, sino que se les suele llamar cada 3 pasos de tiempo, cada 5 pasos de tiempo. Eso incrementa el número de cálculos. Pero tened en cuenta que cuando os llega la salida, se ha llamado a la dinámica cada 30 segundos y se ha llamado a la física cada 60 segundos o cada 120 segundos si es convección, y entonces lo que os llega a vosotros es eso. Lo que os llega a vosotros es la foto en el minuto, en las 3 horas siguientes. Pero el modelo ha estado calculando todo eso. Y los pasos de tiempo adaptativos, algunos modelos tienen la capacidad de adaptar el paso de tiempo. Tampoco es muy interesante, pero que lo sepáis, que no tienen por qué ser siempre el paso de tiempo el mismo, sino que son capaces de adaptarse a la situación atmosférica y hacer pasos de tiempo más grandes o más cortos, dependiendo del fenómeno que están haciendo. Bueno, y esto que os estoy contando, ¿a qué viene? Pues vamos a echar unas pequeñas cuentas, para que entendáis de dónde sale ese mapa que os llega. Y unas pequeñas cuentas de cálculo. Si tenemos una rejilla, esta por ejemplo es un ejemplo de una rejilla en el estrecho, de un levante en el estrecho, de una simulación experimental, que tiene una extensión de 500 por 300 puntos y 29 niveles verticales a 2,5 kilómetros de resolución para una predicción a 48 horas. Dices, bueno, vale. A mí básicamente lo que me van a llegar van a ser mapas. Pero ¿cuántos cálculos hace esto?
Pues 48 horas, si lo dividimos por 3.600 y suponemos que el paso de tiempo del modelo es 5 por delta de x, vamos a hacer 13.824 pasos de tiempo. Es decir, vamos a estar calculando 13.824 veces en toda esa rejilla. Bien, dice, pero eso no es mucho. Bueno, no es mucho. Si multiplicamos 500 por 300 por 29 niveles en la vertical, tenemos estos puntos de rejilla. Bien, ahí tenéis el número de operaciones que hemos de hacer solo con la dinámica para que un modelo funcione. Modelo simple, ¿eh? Este es el número de operaciones. Y ahora me decís, bueno, para que me saques un mapa, ¿tú necesitas hacer todo esto? Sí. Que veáis un poco qué es lo que hay detrás. Este es el número de operaciones que se hacen. Estamos hablando de 60 millones. No, 60.000. Y esto es solo de la dinámica, sin las llamadas a la física. Entonces entenderéis por qué cuando AEMET o cuando otra institución decide gastarse un dineral en un ordenador, es porque necesitáis que esto os llegue y os llegue a tiempo. Vamos a hablar un poco también del cajón desastre, que son las parametrizaciones físicas. ¿Qué es lo que pasa? Que si, por ejemplo, hemos puesto una rejilla de 2,5 por 2,5 kilómetros, o de 5 kilómetros, o de 1 kilómetro, que son los modelos más avanzados que hay en la actualidad, ahí hay cosas que siguen colándose. Imaginaros que tenéis un colador, un cedazo, hay cosas de la física que se siguen colando por ahí. Y es que además se van a seguir colando siempre. Por ejemplo, la radiación se va a seguir colando siempre. No hay manera de resolver la radiación de forma numérica explícitamente. Entonces tenemos que utilizar lo que se llaman parametrizaciones físicas. Ahí tenéis un ejemplo de todas las parametrizaciones físicas que se suelen utilizar. Estos son aproximaciones semiempíricas. ¿Qué quiere decir? Formulitas. O sea, yo cojo, pongamos un ejemplo de turbulencia en la capa límite. Cojo los vientos que da el modelo, cojo la rugosidad del suelo y me hago una formulita y digo cuánta turbulencia va a haber. Pero es una formulita, no es una salida del modelo. Y eso lo voy llamando y le digo, bueno, pero es que en la capa límite, que es lo típico, la turbulencia es de tanto y esto está generando estos movimientos, pero eso son aproximaciones que se llaman cada cierto tiempo. Pues eso son las parametrizaciones. Pues para que veáis, hay un montón de ellas. La radiación, evidentemente, las emisiones de radiación, la condensación, la turbulencia, la nieve se suele parametrizar, la topografía, las precipitaciones. Entonces, por eso sigo insistiendo, que vivimos en el mundo del Lego, que todo esto son aproximaciones, no os lo creáis, vamos, creedlo, porque es lo que mejor que tenéis, y nosotros intentamos daros lo mejor que tenemos, pero seguimos en el mundo del Lego. Bueno, ¿y cómo hacemos funcionar esto? Esta es una parte un poco densa y voy a intentar hacerla lo menos densa posible, pero también quiero que lo valoréis. Porque cuando veamos las limitaciones de los modelos y los modelos que se suelen utilizar, os daréis cuenta de por qué es importante esto. Lo primero que hemos dicho que recordemos que la atmósfera es caótica y hay una sensibilidad tremenda a las condiciones iniciales. Desde el momento en el que decimos que hoy hay sol, hay poco viento, esa condición inicial es la que nosotros vamos a hacer evolucionar con esa atmósfera hecha a trocitos y con esas aproximaciones que llamamos parametrizaciones. Esa condición inicial, cuanto mejor esté determinada, evidentemente mejor predicciones nos va a dar. Y lo que hacemos y lo que se hace en predicción numérica es lo que se llama generar un análisis. Creo que todos habéis oído hablar de ello o los habéis usado. El análisis realmente consiste en tratar de hacer compatibles las observaciones que tienes con una primera aproximación del modelo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues porque no tenemos en todo punto del espacio y en el tiempo datos observacionales. Entonces, ¿qué hago? Y como yo tengo la rejilla y tengo mi cuadrícula perfecta del modelo, tengo observación aquí, lo que trato es de hacerla compatible con los puntos de alrededor, que me ha dado una aproximación el modelo, y entonces así tengo datos en todo el globo, en todos los puntos, de forma equiespaciada. Eso es lo que se llama hacer un método de asimilación y se construye, el producto que genera es ese análisis. Es decir, cuando recurrís
a bajar datos de algún servidor y pone análisis o pone forecast, la diferencia está en que el análisis contiene observaciones mediante un postprocesado, un procesado, ¿vale? De hecho, yo no sé si estáis familiarizados con procesos de reanálisis, como puede ser el reanálisis del Centro Europeo, ERA Interim, o cualquiera de estos datos que se utilizan bastante en climatología, que son datos reanalizados. Lo que se hace es que después de hacer las simulaciones se buscan todas las observaciones posibles y se hace este proceso de análisis en cada uno de los pasos de tiempo y se genera una gran base de datos. Pero como veis, hay una interdependencia entre observaciones y el modelo. Lo de la ventana de asimilación. ¿Qué es la ventana de asimilación? Lo veremos un poco cuando hablemos un poco de la operación. La ventana de asimilación es un espacio en el tiempo en el cual tú supones que las observaciones que has tenido son simultáneas. Es decir, tú no puedes recibir todas las observaciones de toda la península en el mismo instante, pero sí que las puedes recibir con un desfase, y ese desfase tú dices que aunque sea a las 0, 0,1, 0,2, 0,3, tú las pones todas a las 0. ¿Vale? Y dentro de los métodos de asimilación hay un montón. Tenéis métodos de asimilación basados en interpolación óptima, los métodos variacionales en 3 y 4 dimensiones, que son los que os quiero contar un poco, y los filtros de Kalman. Existen métodos, como veis, los métodos de filtros lo que hacen es que esa ventana de asimilación definen que instantes anteriores al momento temporal en que se quiere determinar la condición inicial son simultáneos. Mientras los métodos de suavizado lo que hacen, como el Fordybar, lo que tratan de hacer es, por así decirlo, de 2 observaciones, buscar la trayectoria atmosférica que cumple la evolución de esas. Pero esas observaciones pueden estar a las 00, a las 6 y a las 12, y lo que intento es que la atmósfera pase por ahí, pase cerca de ese estado. Eso es lo que intentamos con los métodos de 4 de bar. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos con eso es que si tenemos una serie de observaciones en el tiempo y nosotros queremos hacer que la atmósfera pase cerca de esas observaciones, imaginaos en un punto que tengamos la temperatura de hoy, que vamos a llegar a los 35 grados, y ayer teníamos 30, y el día anterior 28, lo que tenemos es que el modelo pase cerca de esas observaciones. Supongamos que el modelo solo lo saquemos en la salida para Madrid, para el Cosmo Caixa, lo que tratamos es de que se pase lo más cerca posible de ahí y utilizar esa trayectoria como punto inicial para las simulaciones de mañana. Pero si esa trayectoria ya era buena, al punto a donde nos lleva, quiere decir que a partir de aquí ya podemos ir hacia adelante porque se ha ajustado bien a las observaciones anteriores. Es decir, tiene la trayectoria atmosférica, la evolución atmosférica buena. ¿Cómo hace esto? Esto se define una función que se llama cost function, que es una función de coste, que mide la distancia entre el modelo y las observaciones. O sea, lo que estamos diciendo es que nosotros queremos que el modelo pase cerca de esas observaciones de 28, 30 y 32 grados o 35 grados, pues lo que queremos medir es la distancia entre el modelo y eso, y físicamente lo que hacemos es minimízala, haya una derivada y hazla 0. Esto parece sencillo, ¿vale? Pero no lo es, porque tened en cuenta que estamos hablando de procesos en 4 dimensiones. Estamos intentando minimizar en todo el globo, en toda la atmósfera y en diferentes pasos de tiempo. Y aquí viene la siguiente fórmula, y os prometo que es la última, y es la función de coste de un método Fordybar, ¿vale? Lo que se trata de minimizar. ¿Qué trata de hacer? Pues minimizar la covarianza entre los errores del background, que es la distancia entre el modelo y las observaciones. Hay una matriz de errores de observación. Hay un modelo lineal de predicción, que es la evolución del modelo, porque como queremos hacer, no lineal de predicción, porque lo que queremos hacer es la evolución, pues necesitamos al modelo. Tenemos un operador de observaciones. Y cuando minimizamos nos aparecen, debido a las operaciones, un modelo tangente lineal, un modelo adjunto. ¿Qué quiero decir con esto? He sido bastante severo con las ecuaciones, pero lo que quiero decir con esto es que, como nosotros queremos minimizar esa distancia, lo primero que necesitamos es el modelo. Pero también necesitamos algo que nos haga ir para adelante y para atrás en el tiempo para minimizar esas distancias. Y esos son estos modelos. El modelo tangente lineal, que es que si nuestro modelo es no lineal, buscamos como un modelo tangente,
pero que sea lineal, que nos avance en el tiempo, y un modelo adjunto que nos permite ir para atrás. O sea, básicamente, para hacer asimilación de datos, y cuando habláis de un modelo meteorológico, cuando se habla de un modelo meteorológico y se va a utilizar para hacer FORDIVAR, un modelo meteorológico no se desarrolla un único modelo meteorológico, sino se desarrollan tres. Que es el modelo meteorológico, el modelo adjunto y el modelo tangente lineal. Se desarrollan tres modelos. En todas las páginas que los que usáis Word o los que usáis cualquier historia, podéis encontrar el modelo adjunto y el modelo tangente lineal. ¿Vale? ¿Para qué sirven? Pues para esto, para hacer FORDIVAR. Y una cosa importante que sepáis, ¿habéis visto el número de operaciones que hablábamos del modelo? FORDIVAR, por ejemplo, del Centro Europeo, tarda más que el propio modelo. Susto. Y ahora os digo por qué el susto. Tipos de modelos, ¿vale? Ya hemos llegado a la condición inicial, ¿vale? Pues ahora queremos un modelo. Pues tenemos modelos globales que son los idóneos para predicciones a medio y largo plazo, porque suelen tener baja resolución, y para fenómenos de gran extensión espacial, sobre todo predicciones a más de 3 días, aunque lo seguimos usando al día siguiente, pero los idóneos, su idea de utilización, de hecho el Centro Europeo, que es el gran gurú, es de medio plazo, ¿vale? Medio plazo quiere decir esto. Y veremos por qué quiere decir esto. Y la resolución de estos modelos está subiendo y se sigue investigando en ellos, y el Centro Europeo como modelo de referencia, para que sepáis, está a T1279 y lo tenéis a 16 kilómetros aproximadamente de resolución. Estos eran animaciones, pero por el cambio de PowerPoint no van, pero bueno, tampoco aportaban demasiado, solo que eran bonitas. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un modelo global y que tenemos esa resolución? Ahora estamos hablando de T1279, pero yo cuando empecé a trabajar, los modelos como el GFS, que era lo que había, era un grado y medio, 150 kilómetros de resolución, y a 2,5 los hemos bajado. Hemos trabajado con modelos a 2,5 grados de resolución, y aún así se hacían predicciones. Evidentemente, ha aumentado la capacidad de cálculo y estos modelos cada vez tienen mayor resolución. Pero aparecieron unos modelos que la mayoría estaréis familiarizados, que se llaman modelos de área limitada. Es decir, ya teníamos la foto global, por así decirlo, un modelo muy grande, de un gran centro de investigación, y los pobretones lo que hacíamos era coger un modelo pequeñito y hacerle una foto. Y decir, vamos a hacer un zoom en una zona, que es lo que a nosotros nos interesa, a partir del modelo global. Pues aparecieron estos modelos de área limitada. Estos modelos de área limitada, que son un zoom de una zona, como eran más pequeñitos y estaban confinados en una piscina, por así decirlo, pues nos permitían tener una mayor resolución espacio-temporal y nos permitían predicciones a corto plazo y de rápida evolución y pequeña extensión espacial, porque ya teníamos una rejilla, por así decirlo, más fina, y se nos colaban menos cosas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué era importante de esto? Pues que cuando hablamos de fenómenos adversos, estos modelos son los que tienen que dar la cara. Dependiendo del tipo de fenómeno, pero este es el que tiene que dar la cara. Si estamos hablando de un huracán, de una extensión muy grande, el que tiene que dar la cara es el otro. Pero fenómenos adversos muy locales, el que tiene que dar la cara es este. ¿Qué pasa con los fenómenos adversos? Que muchas veces la gente sigue mirando el modelo global. Y ahí está el problema. Ya veremos por qué. Aquí os he dejado esta presentación, os la dejaré, pero en Comet, para que sepáis un poco el estado del arte de todos los modelos deterministas y probabilistas que hay una matriz con toda la información de todos los modelos que hay, os la he dejado enlazada, y podéis ver un poco las características de todos los modelos que hay, de todos los modelos que se usan operacionalmente en investigación y un poco. Ahora lo que quería es que vieseis cómo funciona un modelo de verdad, en forma operacional. Un modelo que tiene asimilación. También hablaremos de... ¿Y por qué necesitamos un gran ordenador? Ya hemos visto que tenemos el método de asimilación que tarda un montón, que tenemos un montón de cálculos,
y que para el proceso de decisión, para realizar la predicción, el modelo tiene que llegar a tiempo. En AEMET el modelo tenía que estar antes de las 8. Y había que hacer todo esto. ¿Y cómo se hace? Pues básicamente os voy a poner un ejemplo de un modelo de área limitada para que entendáis un poco cómo se hace para un modelo de área limitada y para que veáis todo el proceso de cómo se hace una simulación y de los mapas que luego os llegan. Si suponemos que nos vamos a alimentar de los datos de un modelo global de las tres primeros días, podemos tener integraciones del modelo global cada un número de horas. El número de horas puede ser, en este caso, puesto a las 0 y a las 12, que es lo habitual. Los hay 6 horarios, 0, 6, 12, 18, pero podéis acceder a 0 y 12. Entonces, nosotros queremos alimentar al modelo de área limitada y queremos empezar a las 0, hacer la integración con el modelo de área limitada a las 0. Por cuestiones de calidad, como queremos empezar a 0, lo que nos viene mejor es coger de la integración del global el de 12 más 12, porque cuanto más cerca estemos del instante inicial, mejor. No vamos a coger el del día anterior, ¿vale? Pero cogemos este, no cogemos el de las 0 muchas veces, porque no nos da tiempo. Coges 12 más 12, es decir, ya tengo una primera aproximación, una condición inicial del modelo global de 12 horas antes, pero una predicción del modelo global a las 0. Tengo un fair guess, una primera aproximación. ¿Qué hago con esto? Pues cojo las observaciones a las 0, pero a las 0 tampoco las puedo coger. Cojo lo que se llama una ventana de asimilación, un poquito antes y un poquito después, y recupero todo lo que tengo, todo lo que me van mandando, satélites, observatorios terrestres, todo lo que pueda. Y entonces me toca coger en 3 horas, por ejemplo, esa ventana de asimilación y genero la condición inicial mediante el proceso de análisis. Pero cuando me quiero dar cuenta, como he tenido que esperar hasta las observaciones, cuando me quiero dar cuenta ya estoy a las 4 de la mañana. Porque entre que recojo las observaciones, entre que cojo el modelo, entre que hago el análisis que me lleva 1 hora, ya estoy a las 4 de la mañana. Es decir, cuando mi predicción, cuando mi salida del modelo de las 0 llegue al medio de comunicación, ya no vale. Ya la he perdido. O sea, ya la primera que va a valer va a ser la de las 6, porque va a ser un suceso que no ha acaecido. Pero es que las primeras ya no valen. Entonces, pongo a integrar el modelo y supongamos que me lleva hora y algo. Igual incluso llega hasta aquí, hasta las 8, que es cuando les llega a los predictores. Las primeras horas, todas estas primeras horas, nos las hemos cepillado. Entonces, lo importante que veáis es que para llegar a este tiempo, todo este tiempo, desde cuando realmente se recibieron las observaciones y desde realmente donde partí, ya es tiempo pasado. Ya es tiempo pasado. Es decir, podemos ver, que es lo que hacen los predictores muchas veces, si coincide lo que ha empezado a hacer el modelo con lo que realmente ha pasado, porque ya es tiempo pasado. ¿Vale? Y aquí viene la parte de la charla que me pidió Ángel, que es, ¿por qué no tenéis que creer en esto? Habéis visto que cómo son los modelos, y la pregunta del millón, ¿cuál es el mejor modelo? Estoy hablando de modelos deterministas. Pues os lo voy a decir. Pues depende de la escala espaciotemporal y de las características del fenómeno a predecir. Así de claro. No hay mejor modelo. El que me diga que el modelo del Centro Europeo es el mejor modelo, miente. Miente. Y también depende de la configuración del modelo. Quiero decir, cuando veáis que en una página web os ponen salidas de WRF o de cualquier modelo abierto y os digan, es que este modelo funciona muy bien para el arco mediterráneo debido a la no hidrostaticidad del modelo y de tal, bueno, vale, dime qué características has configurado el modelo, cómo has configurado el modelo, porque el modelo admite 20.000 configuraciones diferentes y no siempre todas son buenas. Porque lleva el nombre por delante WRF o Centro Europeo o GFS, no siempre tiene por qué ser bueno, sobre todo cuando hay un intermediario, porque el intermediario puede hacer barrabasadas, porque el modelo las admite y os puede funcionar bien un día y mal el 90% de los días. Vamos a ver un poco cuál es el mejor modelo. ¿Qué quiero decir con que depende de la escala espacio-temporal?
Este es un gráfico clásico de las escalas de la meteorología, actualizado, bastante actualizado. Aquí podéis ver qué fenómenos se simulan y qué fenómenos se parametrizan. Mirad hasta dónde estamos, ¿vale? En microescala todo se parametriza, ¿vale? Y se simulan en mesoescala, estamos en mesoalfa, mesobeta, con los modelos de área limitada. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no usemos el centro europeo para ondas de montaña. Que no usemos el centro europeo para convección. Y lo seguimos usando. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de hacerlo. Está a 16 kilómetros, todavía no ha llegado a esa escala. Entonces, dependiendo del fenómeno que queramos ver, que queramos predecir, tendremos que usar un modelo de una resolución espaciotemporal coherente con lo que queramos ver y con lo que podamos predecir. ¿Cuál es el problema? La disponibilidad que tenéis. Es decir, los comunicadores tenéis una disponibilidad limitada de los productos y de los modelos que hay. Quejaros. Yo no puedo decir más. De hecho, me voy a meter mucho con mucha gente, como tengo costumbre, y el problema es ese. El problema está en que los productos están, los modelos están, pero no os llegan. Otra cosa es quién tiene que haceroslo llegar o si es vuestra labor mirar todo esto, pero el tema está en que si tú tomas decisiones con un modelo como el Centro Europeo, estoy poniendo una imagen del Centro Europeo que todo lo tenéis como, o con GFS, que está a 50 kilómetros de resolución, lo que os bajáis, con salidas trihorarias, no pretendáis ver convección. Si la veis, os la estáis imaginando. Os la estáis imaginando. La vais a ver con la parametrización, pero os la estáis imaginando. O muchos fenómenos os los estáis imaginando. Y de ahí también se imaginan los modelos conceptuales, los de la TAP. Uy, perdón, Paco. Es verdad, tened en cuenta, estáis viendo, la idea que venía con esta charla es para que veáis todas las aproximaciones que hacen los modelos. Entonces, al final, cuando os queréis dar cuenta, si sacamos un modelo conceptual a base de un modelo de 16 kilómetros, tened en cuenta que tantas aproximaciones que el modelo conceptual está ahí a caballo entre la realidad y el mundo de los Lego. Entonces, cuidadito con las escalas espaciotemporales. Esto también es una de las claves. ¿Quién sabe que el modelo que utiliza si es hidrostático o no hidrostático? ¿O qué aproximaciones hace el modelo? Esto no lo saben ni los predictores de la EMET, ¿eh? Muchas veces. ¿Sabéis que sí? Hay que discutir muchas veces con ellos de hasta dónde vale la hipótesis hidrostática y cuándo no vale la hipótesis no hidrostática. O qué simplificaciones estás haciendo con un modelo y cuál no haces con otro. Es decir, para tomar decisiones con un modelo, hay que conocer el modelo y saber lo que te puede dar. Pedid formación. Si la pedís a EMET, es decir, si tenéis que usar Hirlam, porque os dan Hirlam, decidme qué es lo que está haciendo Hirlam. Y en la página web no lo pone. ¿Qué está haciendo Hirlam? ¿Cómo está configurado Hirlam? Y si estoy usando el Centro Europeo, en la página web del Centro Europeo lo pone. Mirad lo que está haciendo. Aunque sea una vez en vuestra vida, y cada vez que os manden un upgrade del modelo, mirad lo que han cambiado. Porque puede tener influencia en las conclusiones que luego saquéis. Mucha influencia. De hecho, es importante que los predictores se formen en predicción numérica, no en saber qué ecuaciones, pero sí que aproximaciones se han hecho, porque si no te pueden llevar a conclusiones totalmente erróneas. Porque si a ti te llega un mapa de colores muy bonito, tú sigues sacando la conclusión de que tienes ondas de montaña sacado con un modelo a 50 kilómetros. Y las tienes, porque tú las ves, las quieres ver, pero las tienes, ¿vale? ¿Qué pasa con los modelos hidrostáticos? Pues casi todos los modelos globales son hidrostáticos. Todos, realmente. ¿Qué quiere decir? Que para escalas globales, sinópticas y algunos fenómenos en mesoescala nos van a ir bien. Pero nosotros lo usamos para todo, porque como el Centro Europeo es el mejor, para todo. Pues no.
Los modelos no hidrostáticos, de hecho que lo sepáis, el centro europeo está en 16 kilómetros, tiene simulaciones hechas a 1 kilómetro, pero no las va a hacer públicas. ¿Por qué? Porque lo primero que está haciendo, está desarrollando un nuevo núcleo del modelo no hidrostático. Y lo vais a tener. En el momento en el que salte al núcleo no hidrostático, él bajará de 16 kilómetros y dirá, estoy siendo coherente. Los fenómenos que quiero predecir ya se escapan de la hipótesis hidrostática, en la cual los movimientos verticales toman muchísima importancia, son del mismo tamaño que el tamaño de rejilla, y entonces necesito no simplificar eso del modelo y dejarlo tratado explícitamente. Entonces, los modelos no hidrostáticos, fenómenos mesoscalares, una aproximación, menores de 10 kilómetros. Todo modelo que utilicéis para fenómenos de menores de 10 kilómetros que sea hidrostático, leña al mono. Hirland 005. ¿Qué es eso? Es un modelo hidrostático corriendo a 5 kilómetros de resolución. Cuidado, funciona, si aquí funciona todo, pero las conclusiones que saques de ello, yo os estoy hablando desde el punto de vista físico, Luego, si funciona y os va bien, veremos la diferencia entre verificación y validación. Cuando hemos hablado de dependen de la escala espacio-temporal, esto sí que es importante. No solo de las aproximaciones, sino aquí tenéis una imagen sacada del... Esto es un modelo climático, es del IPCC, para que veáis cómo ha cambiado la resolución y cómo cambia la orografía dependiendo de la resolución del modelo. ¿Vale? Mirad, y aquí seguimos jugando al Lego, porque mirad los trocitos que estábamos haciendo, pero mirad cómo veía la orografía en el primer informe del IPCC. Y no solo la orografía, otras muchas cosas. Es decir, las simplificaciones son tan grandes que, insisto, que jugamos en el Lego. O sea, no os lo creáis todo. Y aún así, cuando lleguemos al 2007 y tengamos una resolución y tengamos modelos a 1 kilómetro, volverán a aparecer problemas. Y ya veremos qué problemas aparecen. Pero que tengáis en cuenta que la orografía se suaviza. Es decir, la orografía, cuando queréis hacer predicción para montaña con un modelo de 16 kilómetros de resolución, esa orografía está súper suavizada. Porque está suavizada para que funcione a 16 kilómetros, para que el cubo... ¿Qué es lo que os pasa? Que si yo no suavizo la orografía y, por ejemplo, aquí en la sierra estoy trabajando con un modelo de 50 kilómetros y pongo que en Madrid estoy a 6.600 metros y en el Pico Peñalara estoy a 2.200, si pongo eso y hay 50 kilómetros de resolución, tendría un punto a 600 y otro a 2.000, tendría una pared de 2.000 metros. Literalmente. Porque el cubo tiene 50 kilómetros de extensión, tenía 2.000 metros de desnivel, así. ¿Y qué hace el modelo? ¿Qué hace el viento? ¿Se choca contra la pared? No, lo que hace el predictor y lo que hacen los modelos es, no, pónmelo suavito. Entonces, las conclusiones que saquéis en el Pico Peñalara sobre la nevada del próximo mes de agosto no van a cuadrar si usáis ese modelo, no van a cuadrar las estimaciones de las cotas de nieve, porque la orografía está suavizada. ¿Vale? Y también, cuidado, porque la resolución no es la panacea. Y cuando os estoy hablando de resolución, todo el mundo, y entre todos los predictores numéricos me incluyo, todo el mundo rápidamente oís, nosotros tenemos un chiste entre los predictores numéricos y es, venga, que va el modelo de 1 kilómetro a 23 niveles en la vertical. Eso pasaba con MD5 y ahora con 30 niveles en la vertical, que es lo que tiene como defecto WRF. Todo el mundo hace eso. Pero nadie cae en la cuenta que si tú sigues reduciendo el tamaño de rejilla hasta 1 kilómetro en la horizontal, como no metas más niveles en la vertical, acabas teniendo cubos así de largos. Y entonces tus aproximaciones empiezan a tambalearse. Quiero decir que es tan importante la resolución horizontal de un modelo como la vertical. Es decir, ser críticos. Cuando veáis un artículo, cuando queráis usar un modelo, saber cuántos niveles verticales usan, no solo con la resolución horizontal. Es decir, el centro europeo corre con 16 kilómetros, sí, pero con 91 niveles en la vertical. Y peor aún, desde hace unos días ha pasado a 137 niveles en la vertical. Uf, pues va a ser que lo vertical importa.
porque si el centro europeo lo hace, pues señores, muchas de esas páginas web donde se hacen predicciones, donde se ven modelos, donde se ven salidas, siguen con 30 niveles en la vertical, porque ellos lo que quieren llegar es al kilómetro de resolución, que es lo que vende, lo que se ve. Cuidadito con usarlo, porque la resolución vertical tiene mucha importancia en la resolución de los procesos atmosféricos. De hecho, tiene tanta importancia como que es a donde tienen lugar, ¿vale? ¿Qué quería decir con que dependen de la configuración? Pues que depende del tipo de inicialización, de las influencias de las condiciones de contorno, del tipo de la dinámica, de las parametrizaciones y de los gráficos. Voy a ir un poco más rápido, ¿vale? Aquí lo que quiero que veáis es, esto lo podéis ver diariamente, son el número de observaciones que asimila el modelo del centro europeo. Básicamente lo único que quería es esta transparencia, ¿vale? Que veáis lo que diariamente, 4 veces al día, recibe el centro europeo, y es el astero cero que recibe menos, lo que recibe diariamente para que su modelo determine la condición inicial esa para empezar su modelo. Entonces, ¿por qué es tan buen modelo? En parte. Mirad todo lo que recibe. Todo esto, mirad el número de observaciones, ¿eh? Esto es lo que se recibe diariamente, 4 veces al día, perdón, ¿vale? Y ahí voy a darle otra estacada al que utiliza cosas por ahí de la red. Esto es lo que utiliza el centro europeo. Pues hemos hablado del análisis variacional, os he dicho que hay otra cosa que se llaman filtros de Kalman, pero no os he hablado de esto. Cold Star. ¿Qué es el Cold Star? Uf, alguno de aquí va a temblar. Me cojo la salida del centro europeo, pongo mi modelo de área limitada, pero no hago asimilación. Uf, pues de esto ahí, vamos, el 90% de las webs de Internet. No hay asimilación, hay arranque en frío. Es decir, no se le está dando un nuevo empuje al modelo de área limitada, simplemente se está haciendo lo que se considera un downscaling dinámico del modelo. Es decir, se está utilizando el modelo para hacerlo evolucionar con un modelo de área limitada que añade algo de la orografía, algo de la física, pero no se está determinando una mejor condición inicial para el modelo de área limitada. Cuidado. No quiero decir que sea malo, pero hay que saber qué modelo está haciendo asimilación y cuál no, ¿vale? Lo primero, ¿qué es lo que pasa con el modelo? O sea, con el análisis. Que se parece al modelo, porque ya habéis visto que se utiliza el modelo, el tangente y el adjunto lineal en el caso del Fordybar. Es decir, esos análisis son dependientes del modelo. Y que además, en el análisis es un control de calidad de las observaciones. Aquellas observaciones que están lejos del modelo, de esa primera aproximación, dicen que no son asimiladas. ¿Esto qué nos pasó? Paco se acordará, con Delta. La tormenta tropical Delta, de fenómeno extremo que pasó por Canarias, una de los ships, de los barcos, midió una caída de presión que no asimiló el centro europeo, porque la hizo blacklist. Estimó que estaba demasiado lejos de la condición inicial esa que tenía estimada y que no era realista, y como no era realista la desestimó. Con lo cual la tormenta se intensificó menos de lo previsible en el modelo, y hasta que no se volvió a recibir observaciones y se confirmó que aquella presión había caído, no se volvió a asimilar y las simulaciones mejoraron. Con lo cual, cuidado. Y que el análisis es altamente dependiente. Como habéis visto, el 95% de las observaciones del modelo en el centro europeo son de satélite, ¿vale? Pero el 5% son cruzadas. Más cosas. ¿Cómo están configurados los modelos? Los modelos de área limitada tienen que dejar espacio por los lados para sacar las predicciones. ¿Por qué? Porque como no dejen espacio, el ruido de las condiciones de contorno, porque un modelo de área limitada el problema que tiene es que tiene un instante inicial y luego unas condiciones de contorno que hay que darle cada cierto tiempo. Esas condiciones de contorno influyen y dan errores, entonces hay que dárselas cada cierto tiempo. Aquí hay una animación que no se ve, pero que ya os la pasaré, y es
hablando de los modelos RUP y de los RAP. Esto es lo último que os cuento. Y lo que quería también es que, por falta de tiempo, pero los modelos RUP y los modelos RAP para fenómenos adversos son lo más puntero que se está utilizando en Estados Unidos. Son modelos de análisis rápido, ¿vale? Es decir, están haciendo análisis continuamente con todas las observaciones que reciben para volver a simular en cortos espacios de tiempo para que esos fenómenos sean muy rápidos. Esos modelos aquí no se utilizan en Europa, todavía no sé por qué, pero bueno, que sepáis que es lo más puntero que hay en fenómenos adversos. Y una de las cosas importantes que para los comunicadores es esto. Los modelos globales tienen salidas trihorarias y entonces tendréis mapas para 3 horas. Los LAMs, los Limited Area Models, se siguen ploteando cada 3 horas, no lo entiendo. Habéis visto que el paso de tiempo son cada 50 segundos. ¿Por qué no tenéis salidas cada hora? Si el modelo puede plotearlas cada 50 segundos, pues no. Miréis la página web de AEMET, Kirlan cada 3 horas. Kirlan 05, más triste todavía, cada 3 horas. ¿Por qué? Pero si es que tendríais que tenerlas cada hora. Sea bueno o sea malo. O sea, si estoy gastando tiempo de cálculo y tiempo de historias para que vosotros tengáis una información, para que el público general tenga una información, las salidas tienen que ser horarias, cuanto menos. De hecho, si seguimos incrementando la resolución espacial, la gracia es que también incrementemos la resolución temporal. Pues quejaros. ¿Qué quiero decir con la bondad de los gráficos? Pues que estos gráficos son muy buenos y la gente no los entiende, en cambio esto la gente los entiende y son muy malos. ¿Vale? Vosotros decidís. Estos gráficos son buenísimos, pero la gente no se entiende. ¿De quién es la labor? Del comunicador. Estos gráficos son malísimos porque nadie sabe cómo han sido obtenidos, son una caja negra, nadie sabe cómo funcionan, pero esto es lo que la gente ve. Y cuando habla de meteorólogos habla de esto. Y esto sale de modelos, ¿eh? Y aquí viene la conclusión. Que la velar no te estropee un buen titular y que los colores del modelo no te estropeen también el buen titular. O la conclusión de un paper, que también los hay. Importante. No todos son los colores, ¿vale? Cuidado con los gráficos. ¿Veis todas las aproximaciones que hay detrás? Cuidado con los gráficos, cuidado con los gráficos, cuidado con los gráficos bonitos, cuidado con los gráficos bonitos, que esto es ciencia, cuidado con los gráficos bonitos. Camino que queda. Modelos acoplados. Esto lo podemos ver posteriormente, ¿vale? Aquí tenéis una imagen para que veáis, y con esto termino, una imagen para que veáis qué es lo que se utiliza para hacer todas estas cosas. El Centro Europeo tiene 2 salas llenas de clústeres para poder hacer sus simulaciones. 2. Tuvieron que hacer un edificio nuevo para meter su ordenador. Entonces, cuando alguien desde su casa te dice que tiene un modelo muy bueno y que te lo va a hacer funcionar, o voy a tirar piedras sobre mi tejado, la universidad con su clústercito así decide que tiene un gran modelo predictivo, echaros a temblar. ¿Vale? Para que os veáis una cuenta, esto es el top 500 de ordenadores más potentes del mundo, el Centro Europeo siempre está. ¿Vale? Pues nada, con esto espero que empecemos en la segunda parte hablando de modelos probabilistas y todo lo que queda por aprender y lo que fallan en estos modelos.